Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Ya estamos con Nicolás acá para hablar de datos que se conocieron hace pocos días y que tienen que ver con el crecimiento. ¿Te sorprendieron los datos que se dieron a conocer? ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Buena pregunta. No mucho. La verdad que fueron datos mejores a los esperados, pero la verdad que la economía uruguaya, me surge comentarte algo. Nosotros nos manejamos con el calendario, no con el año. Pero en realidad la economía del Uruguay, hoy por hoy, tiene, siempre lo tuvo históricamente, pero hoy sigue así, una gran dependencia del agro, ¿no? Y además es muy estacional. Entonces, en realidad lo del calendario es un poco antojadizo, bueno, de enero a diciembre. En realidad el ciclo de producción agropecuaria va de julio a junio. Estamos cerrando con este primer semestre, que fueron los datos que se conocieron, los datos a junio, todo un ciclo de mucha producción del agro, con una cosecha de soja muy buena, con avances muy importantes en lechería. Es decir, el ciclo de producción venía muy alto y además la producción de los agronegocios repercute en transporte, en marítimos, demanda de insumos, es decir, repica, construcción, repica por todos lados. Entonces, la economía venía muy afirmada y más allá de que en el primer trimestre había tenido como una especie de pestañeo, con una pequeña caída, el Banco Central corrigió el primer trimestre y le dio un muy buen crecimiento en el segundo trimestre, que fue el dato que actualizó, el nuevo. Porque había por allí alguna voz, Nico, que decía que podíamos entrar incluso en un proceso de recesión, ¿verdad? O sea, que la economía dejara de crecer durante algunos trimestres. Es más bien un tecnicismo. Lo recordamos aquí mismo en Pensar Economía, no nos hicimos, digamos, no hicimos pie en eso, porque si bien puede ser cierto que de un trimestre al otro la economía del Uruguay tenga una caída, eso es son cuestiones más circunstanciales y además para hacer ese cálculo hay que recurrir a determinados supuestos para desestacionalizar. Pero en realidad lo que pasa en la economía uruguaya entre enero y marzo es muy distinto a lo que pasa entre abril y junio. Tenés toda la temporada turística, después viene una, faena mayor. No es muy comparable. Se hacen unos criterios para desestacionalizar, pero yo la verdad que no hago mucho énfasis en eso. Lo que hago énfasis es en comparar un mismo periodo del año con el mismo periodo del año anterior, y ahí eliminamos el efecto estacional. Y si te parece, vamos a eso. Vamos a compartir en esta placa con los televidentes esta cifra, porque ya no vamos a hablar del trimestre, sino del semestre, porque ya tenemos todo el semestre terminado, y el crecimiento de la economía fue 3,3% respecto al primer semestre del año pasado. Tú me preguntás si sorprende la cifra. Digamos que es un poco superior a la que uno podría esperar de un crecimiento de la economía uruguaya, que es un crecimiento bueno, aunque moderado. Había estado en el 2,4% en el arranque, ahora estamos con un 3,3%. La verdad que es un buen crecimiento, sin duda que resulta algo mayor al esperado en general. Y se han dado, o sea, la economía uruguaya viene con buenos fundamentos en la base, y además se ha dado una coincidencia de buen año climático que le da mucha, por ejemplo, capacidad de generación energética. Energía, claro. Y ahí lo ves, ver el 14% de aumento en la energía, que está reflejando eso, ¿verdad? Mucha actividad en las represas y poca necesidad de importar combustible para calefacción. Transporte y comunicaciones, 8% de aumento. Ahí hay varias cosas mezcladas. Lo que yo te decía del transporte de cargas para el agro, la madera, los granos, los insumos, pero también ahí está metido en la expansión de las redes de comunicación, la telefonía celular, y es un sector, ese capítulo que junta esas cosas, que está creciendo muchísimo. Comercio crece un moderado 3%, el agro, esto es porteras adentro, ¿verdad?, crece poquito, porque hay un retroceso en la agricultura, también en la lechería, que se compensa con la forestación y la ganadería. La industria va empatada, no estamos en una buena situación de la industria, y ahí hay una lucecita amarilla porque la industria es muy troncal en la economía, ¿verdad? Repica luego todo el resto de los sectores, y hay sectores que están cayendo, otros que están mejorando, y por eso queda en un empate. Y la construcción cae un 3%. Bueno, uno puede decir, es un dato negativo, no es buen dato. No lo es, pero venía con récord histórico la construcción. Desaparece la construcción de Montes del Plata, por ejemplo, que ya se terminó la obra. Exactamente, entonces eso se va registrando y va cayendo. Hay otras obras que compensan eso, pero no alcanzan a revertir, y la construcción tiene una caída del 3%. Pero el promedio del PBI da un 3,3 cuando analizamos sector por sector, desde el punto de vista de la oferta, los lugares donde se produce la producción económica, la riqueza, el valor agregado que constituye el PBI. Esto se puede mirar desde otro punto de vista, que es el enfoque de la demanda, que lo vemos a continuación. Y aquí tenemos más elementos para analizar, porque básicamente la demanda son, digamos, tres grandes componentes: el propio consumo de la economía,
y después el consumo externo, es decir, exportaciones, y la inversión. Y vamos a ver cómo se han desempeñado cada uno de esos componentes. Nosotros hemos comentado aquí en Pensar Economía, y el planteo sigue vigente, la necesidad de que la economía crezca con un poco más de coherencia, porque venía con mucho crecimiento del consumo y algunos problemas de crecimiento en la exportación. El consumo sigue creciendo firme, 4%. El mercado de trabajo está bien, los ingresos están bien, han crecido y la gente realmente está consumiendo. Y eso se vio en el cierre del primer semestre muy claramente. 4% aumento. Las exportaciones no han ido mal, 3% aumento. En un momento habían tenido una caída, ahora hay un buen registro allí de exportaciones de granos que han mejorado la cosecha este año respecto al año pasado. Bueno, algunas cuestiones en el promedio. La inversión pública está aumentando, es una cuarta parte de la inversión total. Lo que importa es la inversión privada, que está con una pequeña caída. Aquí también lo que decíamos respecto a Monte del Plata, una gran inversión en el industria forestal, claro, una gran inversión en parques eólicos, y eso se ha ido registrando. Bueno, ahora ha mermado un poquito y baja la inversión privada. Y las importaciones crecen más que las exportaciones en el promedio semestral. Y ahí hay otra luz amarilla. Si bien las exportaciones crecen, la demanda de productos importados aumenta más todavía, y eso lo que está ilustrando es que, bueno, Uruguay está con una expansión del consumo interno que está erosionando un poco su cuenta externa. El resultado obviamente es el mismo que cuando lo vemos en la gráfica anterior. Y aquel punto, la pregunta, y vamos a ir a la siguiente gráfica, es plantear a futuro qué es lo que puede pasar. Bueno, la tendencia viene así. Viene con un consumo que se va expandiendo y con una exportación que también se va expandiendo, pero que en los últimos años ha quedado atrás de consumo. Es decir, la economía uruguaya, después de haber salido de la crisis y tener un crecimiento exportador muy importante, en simultáneo con el consumo, ahora sobre todo tiene un crecimiento con el consumo. La exportación va tirando, pero en menos medida. ¿Eso es una luz amarilla o no es una luz amarilla? Yo creo que a la larga sí. A la larga sí. No es una alerta y decir, bueno, esto es urgente, no. Una economía, cuando desarrolla su consumo interno, genera este tipo de situación. Genera déficit externo. En la medida que la inversión se mantenga, va a ser sostenible. Pero en el mediano o largo plazo, el crecimiento exportador va a tener que acompasarse al crecimiento del propio consumo, porque si no la economía se desequilibra, claro, estamos consumiendo más de lo que podemos producir, y entonces allí tenemos un problema. La economía uruguaya es una economía muy abierta, depende mucho del crecimiento externo, lo ha hecho durante todos estos años. El crecimiento externo ha sido una base muy buena para la expansión del consumo y no puede prescindir de él por mucho tiempo. Y ahora estamos con un desafío, seguramente lo vamos a ampliar en el próximo programa, pero hay un ajuste de precios externos, hay caída en los precios externos, y bueno, ahora la economía uruguaya tiene que reaccionar, entre otras cosas, subiendo el dólar. Seguramente hablaremos del fenómeno soja, ¿no?, del que se está hablando bastante en la región, y los precios, ¿no? Y los precios que han caído mucho, lamentablemente. Bien, nos reencontramos la semana que viene. Así es. Los esperamos entonces la semana que viene aquí en Pensar Economía.